Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Días, profe. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. La clase de hoy es médula espinal, ¿no? Si recordamos, pues la médula espinal se encuentra contenida dentro del canal vertebral. Eso lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Y a su vez está protegida, pues, por cubiertas meningias, ¿no? Que son la dura madre, aracnoides y pia madre en su orden de externo hacia interno, ¿sí? La médula no ocupa todo el canal vertebral, ¿sí? Esto ocurre solamente en el periodo embrionario, ¿sí? Cuando ya se ha formado, pues, el producto, la médula termina en el borde superior de L2. Y esta estructura, que es la porción más inferior de la médula, entonces se denomina caballo, ¿sí? De tal forma que la médula termina a nivel del borde superior de L2. Recordar que si bien es cierto que la columna tiene 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccigias, pues realmente solamente tenemos 31 segmentos medulares, ¿no? Y a partir de esos segmentos medulares es donde se van a estar originando los nervios raquídeos. Entonces tenemos 31 segmentos medulares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo, ¿ok? La médula, cuando la vemos en un corte axial, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahorita mismo en la diapositiva, al igual que el cerebro, la podemos dividir en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar interna y va a tener esa forma de H o de mariposa. Y la sustancia formando los cordones de sustancia blanca. Mientras que la sustancia gris va a estar formada por astas, ¿sí? Astas de sustancia gris. Cuando uno ve un corte de una médula espinal, rápidamente uno sabe cuál es la parte anterior de la médula y cuál es la parte posterior de la médula, debido a que la fisura longitudinal media anterior es bien pronunciada, ¿sí? Mientras que la fisura longitudinal posterior pues no está tan diferenciada como la fisura longitudinal media anterior, ¿sí? O mejor dicho, la raíz anterior del nervio raquídeo sale a través de un surco que se denomina anterolateral. Y la raíz posterior del nervio raquídeo, ¿sí? Recordemos que un nervio raquídeo generalmente es mixto, tiene una raíz anterior motora o una raíz posterior sensitiva, ¿ok? Entonces, el surco por donde sale la raíz motora anterior se denomina surco anterolateral. Y el surco por donde penetra la raíz posterior sensitiva, entonces se llama surco posterolateral. Entonces, el cordón de sustancia blanca comprendido entre la fisura media anterior y el surco anterolateral se denomina cordón anterior. La sustancia blanca comprendida entre el surco anterolateral y el surco posterolateral se denomina cordón lateral. Y la sustancia blanca comprendida entre el surco posterolateral y la fisura media posterior, entonces se denomina cordón posterior.
¿sí? Entonces, la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca se divide en cordones. Este cordón, en los segmentos cervicales, el cordón posterior en los segmentos cervicales está dividido por un tabique intermedio posterior. Y este tabique intermedio posterior me divide al cordón posterior en un segmento medial, o sea, pegado a la línea media, o gracilis, y un segmento lateral, que sería el segmento cuneiforme. ¿Sí? Y esto es importante porque el segmento gracilis lleva la información que viaja por el cordón posterior de las extremidades inferiores, y el segmento cuneátubo cuneiforme lleva la información que viaja por el cordón posterior de las extremidades superiores. En los segmentos torácicos y lumbares no existe esta división del cordón posterior, y la única parte que forma el cordón posterior en los segmentos torácicos y lumbares es la porción gracilis. Y es en los segmentos cervicales en donde aparece el tabique intermedio posterior para dividir el cordón posterior en un segmento gracilis medial y un segmento cuneiforme lateral. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos en esta diapositiva, ¿no? Vemos aquí lo que es la sustancia gris, que es interna, y la sustancia gris la podemos dividir en unas astas posteriores, ¿sí? Y en unas astas anteriores. El asta anterior fue donde sale la neurona motora inferior de la corticoespinal, ¿sí? Y el asta posterior generalmente pues tiene función sensitiva, ¿sí? Recordemos que desde el punto de vista embriológico, lo posterior generalmente tiene función sensitiva y lo anterior generalmente tiene función motora. La sustancia gris de la médula la podemos dividir en unas estructuras que se denominan láminas de Rexet. Y vemos cómo tenemos, pues, estas láminas de Rexet, de la lámina 1 a la lámina 6, más que todo en el asta posterior de la médula, con funciones sensitivas. Luego tenemos el asta 7, podemos decir que del 1 al 5 y que el 6, el 7 y el 8 son, pues, láminas intermedias entre la función sensitiva y la función motora. Sí, la lámina 9, que como les dije, que de allí sale, pues, la neurona motora inferior de la corticoespinal, pues, de ahí sale la neurona motora alfa, así que definitivamente esta tiene función motora. Y la lámina 10, que es la que se encuentra en la sustancia intermedia, pues que está comunicando al lado izquierdo con el lado derecho. Entonces, es importante, pues, conocer esta división y conocer, pues, estas estructuras de la sustancia blanca también, porque por allí van a estar corriendo los diferentes haces de la médula. Recordemos que cuando hablamos de fibras, dijimos que el conjunto de fibras en el sistema nervioso central se denomina tracto o haz, mientras que en el sistema nervioso periférico pues se denomina nervio, ¿no? Entonces es por estos cordones de sustancia blanca por donde va a estar corriendo principalmente estos tractos o haces. Y aquí en esta diapositiva, pues lo que hablamos es de cómo pues se forma un nervio periférico, ¿no? Generalmente, o la mayoría de los nervios periféricos son nervios que tienen función mixta, o sea que tienen función sensitiva y motora, ¿no? Entonces la raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva, por lo tanto la raíz anterior sale de la médula a través del surco anterolateral. La raíz posterior penetra a la médula a través del surco posterolateral, ¿sí? Y cuando se unen, pues se unen para formar pues, el nervio raquídeo o nervio periférico. ¿Cuáles son los principales haces que vamos a tener corriendo a lo largo de los cordones de sustancia blanca? Entonces, ahí vamos a ver que tenemos haces ascendentes y haces descendentes, ¿sí? Tal vez el principal haz descendente que tenemos es el haz corticoespinal. Históricamente el haz corticoespinal se ha visto como un haz que tiene dos neuronas.
una neurona motora superior que nace en la corteza motora, área 4 de Brodmann, ¿sí? En el giro precentral, aunque también sabemos que hay algunas fibras que nacen de el área 1, 2 y 3 de Brodmann, o sea, el giro postcentral y del área motora suplementaria. Y la neurona motora inferior, que entonces, como les dije, se encuentra pues en la lámina 9 de Rexet del asta anterior de la médula. Hoy sabemos que realmente no está formado por dos neuronas, sino que hay múltiples interneuronas entre ellas, pero desde el punto de vista de comprensión tal vez es mejor explicarlo de esta forma, como que tiene dos neuronas, una neurona motora superior y una neurona motora inferior. Entonces, recordemos que ella nace de la corteza motora, ¿sí? Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por el pie mesencefálico, ¿sí? Hasta llegar a la pirámide del bulbo raquídeo. Y en esta pirámide del bulbo raquídeo, el 85% de las fibras se decusan, o sea que se hacen hacia el otro lado, ¿sí? Cerca de un 12% de las fibras continúan ipsilateralmente y luego se decusan en el segmento medular. Y aproximadamente un 3% de las fibras pues son ipsilaterales, o sea que no se decusan nunca. Pero por eso, pues, en términos clínicos y prácticos, el haz corticoespinal es un haz decusado. Y el 85% de las fibras se decusan en esta estructura que se denomina, pues, pirámide en la porción anterior del bulbo raquídeo. Y luego hacen sinapsis, pues, con la segunda neurona que, como les comenté, se encuentra pues, en la lámina 9 de Rexet, en el asta anterior de la médula, y de allí va a salir, pues, dependiendo si es una neurona, si son fibras que van hacia las extremidades superiores, pues saldrán a nivel de los segmentos medulares cervicales. O si van hacia las extremidades inferiores, pues saldrán de los segmentos medulares lumbares, ¿sí? Entonces, el haz corticoespinal está, como les comenté, formado por dos neuronas, ¿sí? La neurona motora superior y la neurona motora inferior. Existen otros haces descendentes, tales como el haz rubroespinal, ¿sí? O el haz vestíbulo-espinal, que tienen que ver con los reflejos en flexión y extensión respectivamente. Pero bueno, en términos generales, probablemente el haz descendente de mayor importancia es este haz que hemos visto, que es el haz corticoespinal. Este es un cuadrito pues, de otras vías descendentes que les comenté, pero tal vez en términos prácticos, pues es importante que analicen, memoricen la función del haz corticoespinal, que es el haz motor, ¿no? El que permite la movilidad del músculo esquelético. Igual, pues existen varios haces ascendentes. Vamos a mencionar probablemente los más importantes, ¿sí? Tenemos el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral es el encargado de llevar la sensibilidad de dolor y temperatura, ¿sí? Y este haz está formado por tres neuronas. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Esta neurona va a penetrar a el asta posterior de la médula, ¿sí? Y en este asta posterior de la médula, entre las láminas 1 y 2 de Rexet, allí se encuentra entonces la segunda neurona. Esta segunda neurona entonces se va a decusar, o sea que se va hacia el otro lado y viaja por el cordón lateral hasta llegar al tálamo, a un núcleo que se llama ventral posterolateral del tálamo. Y en este núcleo ventral posterolateral del tálamo es donde se encuentra entonces la tercera neurona de este haz, que viajará a través de el brazo anterior de la cápsula interna, ¿sí? Para llegar a la corteza sensitiva primaria, o sea, área 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? Entonces, el espinotalámico lateral es el haz encargado de dolor y temperatura y tiene tres neuronas. La primera en el ganglio de la raíz dorsal, la segunda en el asta posterior de la médula, luego se decusa, y la tercera entonces en
el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Otro haz importante ascendente es el haz de los cordones posteriores. Este haz lleva información de sensibilidad fina, tacto fino, discriminación de 2 puntos, vibración, palestesia, ¿sí? Este haz también está formado por 3 neuronas. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Esta neurona no penetra al asta posterior de la médula, sino que penetra al cordón posterior. Viaja por el cordón posterior del mismo lado hasta llegar a unas estructuras que se denominan tubérculo gracilis y cuneatus, que estas estructuras se encuentran en la parte posterior del bulbo raquídeo. En estos tubérculos gracilis y cuneatus es donde se encuentra la segunda neurona. Luego esta neurona entonces se decusa a través de una estructura que se denomina lemnisco medio para llegar hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo del otro lado, porque se está decusando, ¿sí? Y entonces llegar a la corteza sensitiva primaria, área 1, 2 y 3 de pronto. Entonces, si ven, también tiene 3 neuronas, igual que la anterior. La primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, igual que la anterior. La tercera neurona se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, igual que la anterior. Ambos son haces decusados, solamente que el espinotalámico lateral se decusa en la médula, mientras que el de los cordones posteriores se decusa en la porción posterior del bulbo, en el tubérculo gracilis y cuneatus. Y lo otro importante es que la segunda neurona del haz espinotalámico lateral, que fue el que vimos hace un rato, se encuentra en el asta posterior de la médula, mientras que la segunda neurona de los cordones posteriores se encuentra en el tubérculo gracilis y cuneatus. Como les dije hace un rato, pues en los segmentos cervicales es donde este cordón posterior se divide en un segmento gracilis y un segmento cuneiforme. El segmento gracilis es medial y lleva la información que viene de los miembros inferiores, y el segmento cuneiforme es lateral y lleva la información que viene de las extremidades superiores. Existe otro haz que se llama espinotalámico anterior, ¿sí? Este lleva la misma ruta del espinotalámico lateral, solo que en vez de viajar por el cordón lateral, pues viaja por el cordón anterior de la médula. Y la información que lleva es la información de tacto burdo o tacto grueso. Y otro haz importante es el haz espinocerebeloso. El haz espinocerebeloso es muy importante porque es el haz que tiene que ver con el mantenimiento del tono muscular, ¿sí? Esto ya hablamos de eso cuando hablamos de los receptores del uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, el haz que lleva esa información hacia el cerebelo para el mantenimiento del tono muscular es el haz espinocerebeloso, ¿sí? Lleva la información tanto de propiocepción de las extremidades como pues la información para el mantenimiento del tono muscular. Y esta última diapositiva pues es un cuadrito en donde se hace un resumen de las vías ascendentes, ¿no? Pero como les comento, pues tal vez la más importante serían el espinotalámico lateral, los cordones posteriores y el haz espinocerebeloso. Bien, ¿dudas, preguntas? Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Esos haces se distinguen en los cortes histológicos con alguna tinción específica? Claro, definitivamente. Definitivamente se distinguen con tinciones y de cromatografía. Pero, a ver, eso creo que para ustedes no tiene mucho interés, ¿no? Lo que sí tienen que saber es cuál es la función de cada haz, porque cuando demos neurología y veamos síndromes medulares, vamos a ver que hay síndromes como el bronce quad, en donde hay una alteración clínica específica, y esto se debe a que se dañan, pues, algunos haces en específico. Entonces, no tanto es importante que ustedes puedan ver la tinción de estos haces. Sí, bueno, aquel que va a estudiar patología, pues adelante. Pero sí es importante pues, que ustedes sepan el recorrido del haz y cuál es la función del haz. Ok. Sí, es que por lo menos en las imágenes que había visto no se distinguían realmente los haces. Sí se puede distinguir, eso se llama tractografía. Sí, eso se hace en unas secuencias especiales, ¿sí? Pero, como te digo, eso clínicamente no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es saber la anatomía. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta.
Adelante. Con referencia a lo que es los tractos descendentes, hay una parte que menciona que, por ejemplo, en el axón, la comunicación del axón, por ejemplo, en la neurona del tercer orden, como en lo que son los arcos reflejos, estas tienen una comunicación, por ejemplo, las de primer orden se comunican directamente con las neuronas de tercer orden. O sea, ¿qué pasaría en este caso o de forma pues funcional o por qué no hay una comunicación primero, segunda y tercera? A ver, te acabo de decir que en los prácticos el haz descendente solo tiene 2 neuronas. ¿Sí? Ah, ok. Hay múltiples interneuronas en el camino, pero para términos prácticos solo tiene 2 neuronas. La neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es lo que ya vimos acerca del potencial de acción, ¿no? Cuando viene el estímulo, la neurona motora superior estimula a la neurona motora inferior. ¿Sí? La neurona motora superior, pues en teoría la que sale de la corteza cerebral y la neurona motora inferior la que sale de la médula para ir al músculo. Y esta neurona, entonces, en el músculo activa a la membrana del músculo para que entonces se dé la contracción muscular y se pueda dar el movimiento. Sí, definitivamente, pues a través de sinapsis mediadas por sustancias químicas que son los neurotransmisores, ¿no? Recordemos que el neurotransmisor de la unión mioneural, o sea, entre el nervio y el músculo, es la acetilcolina, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Una última pregunta. ¿Por qué se desconoce la función en sí exacta de lo que es el tracto olivoespinal? ¿El? El tracto olivoespinal. Sí, el tracto olivoespinal realmente tiene regulación en la participación del cerebelo en el tono muscular, ¿sí? Hay muchas fibras olivocerebelosas y luego cerebelosas olivares y que posteriormente van a incidir sobre la médula. Lo cierto es que se ha visto que cuando hay alteración solamente del haz olivoespinal, pues esto no tiene muchas manifestaciones clínicas. Por eso es que realmente este haz no cobra mayor importancia. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces continuamos el viernes con el siguiente tema que es tallo encefálico, ¿ok? Gracias, profe, que pase buenos días. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profesor.